Era una estudiante brillante con una voz potente hasta que un día de invierno desapareció sin dejar rastro. Lo que comenzó como el caso de una persona desaparecida se convertiría en una escalofriante traición oculta a plena vista. Loretta Saunders no era una estudiante más de la Universidad de St. Mary's en Halifax. Era decidida, radiante y apasionadamente comprometida con la justicia social. A sus 26 años, Loretta, una orgullosa mujer Inuk de Labrador, investigaba un tema que le afectó profundamente: la epidemia de mujeres indígenas desaparecidas y asesinadas en Canadá. Su tesis no era solo un trabajo académico, sino una misión para arrojar luz sobre historias que, con demasiada frecuencia, quedaban ocultas. Lo que nadie podría haber previsto fue que el nombre de Loretta se uniría trágicamente a la lista que estaba investigando. En la fría mañana del 13 de febrero de 2014, Loretta le envió un mensaje a su novio, Blake Leggett, y luego simplemente desapareció. Fue vista con vida por última vez en su apartamento. En 24 horas, la preocupación se convirtió en pavor cuando su teléfono dejó de funcionar. Su coche, un Toyota Celica azul del año 2000, había desaparecido. También la pareja que alquilaba una habitación en su apartamento. Y así, la chica que se había dedicado a luchar por los desaparecidos, desapareció. Febrero en Halifax es un mes frío e implacable. Las calles están cubiertas de hielo y la nieve se asienta como un silencio en cada puerta. Para los seres queridos de Loretta Saunders, ese silencio se volvió insoportable. Cuando dejó de responder mensajes, nadie dio por sentado lo peor, al principio. Después de todo, Loretta era una mujer ocupada. Como estudiante de criminología en la Universidad de St. Mary, hacía malabarismos con sus estudios, su tesis sobre mujeres indígenas desaparecidas y asesinadas, su trabajo a tiempo parcial y los preparativos para el nacimiento de su hijo. Loretta acababa de enterarse de que estaba embarazada de 3 meses. Su familia la describió radiante, llena de esperanza en el futuro, pero el 13 de febrero de 2014 se interrumpió toda comunicación. Su novio, Jesse Matthew, al principio pensó que Loretta simplemente había salido a hacer recados. Había planeado salir un rato y volver más tarde, pero no regresó ese día, ni al siguiente. Para el 15 de febrero, cundió el pánico. Su hermana Delilah y su familia en Labrador comenzaron a contactar con las autoridades, intentando desesperadamente reconstruir sus últimos movimientos conocidos. Delilah sabía que no se trataba solo de alguien que se había tomado un descanso. Loretta siempre se mantenía en estrecho contacto, sobre todo considerando su embarazo. Las llamadas al celular de Loretta iban directamente al buzón de voz. Sus redes sociales quedaron en silencio. Pero la pista más inquietante fue la ausencia de su Toyota Celica del 2000, un distintivo auto azul con matrícula de Terranova. El vehículo, al igual que Loretta, había desaparecido. Jesse declaró a la policía que 2 inquilinos que vivían con Loretta, Blake Leggett y Victoria Henneberry, habían desaparecido repentinamente al mismo tiempo. La joven pareja había respondido a un anuncio en línea y alquilaban una habitación en el apartamento de Loretta en Cowie Hill, un tranquilo barrio suburbano de Halifax. Los investigadores se centraron de inmediato en localizarlos. El caso, que había comenzado discretamente, ahora arrastraba un creciente tufo de crimen. El 17 de febrero, Loretta fue declarada oficialmente desaparecida. La policía comenzó a recopilar imágenes de vigilancia, a entrevistar a amigos y vecinos y a examinar registros telefónicos. Entonces, se produjo el descubrimiento. Ese mismo día, la Policía Provincial de Ontario en Harrow, a más de 1.300 kilómetros de distancia, recuperó el coche desaparecido de Loretta durante una parada de tráfico rutinaria. Dentro del vehículo estaban los 2 inquilinos desaparecidos, Leggett y Henneberry. Cuando se les preguntó de quién era el coche, afirmaron que pertenecía a un amigo.
Parecían nerviosos, evasivos y extrañamente tranquilos. Una rápida comprobación del VIN reveló que el vehículo estaba registrado a nombre de Loretta Saunders, quien, para entonces, había sido reportada como desaparecida. Su historia se desenmascaró al instante. Blake Leggett y Victoria Henneberry no eran ajenos a la delincuencia. Ambos tenían un largo historial de hurtos menores, fraude y consumo de drogas. Se conocieron por Internet en 2013 y forjaron una conexión rápida y tóxica. Juntos, viajaron por Canadá, sobreviviendo a duras penas mediante estafas, trabajos temporales y couchsurfing. Para cuando llegaron a Halifax a principios de 2014, estaban desesperados por encontrar alojamiento. Loretta había accedido a regañadientes a alquilarles una habitación en su apartamento tras responder a un anuncio de Kijiji. Pero casi de inmediato, su presencia la incomodó. Loretta les confesó a amigos y familiares que se sentía incómoda con la pareja. Eran erráticos, a menudo discutidores, y tenían dificultades para pagar el alquiler, pero los toleraba. La amabilidad, al parecer, era tanto su fuerza como su debilidad. Después de que la policía los encontrara en el coche de Loretta, Leggett y Henneberry fueron arrestados y llevados a interrogatorio. Al principio, la pareja se mantuvo firme en su versión. Loretta les había prestado el coche. No tenían ni idea de dónde estaba. Quizás fue a ver a una amiga. Quizás tomó un autobús, pero su coartada se desmoronó rápidamente. Los investigadores encontraron el carnet de estudiante de Loretta, objetos personales y manchas de sangre en el coche. Aún más incriminatoria fue la alfombra enrollada en el maletero, que coincidía con las descripciones de la que faltaba en el apartamento de Loretta. Ante la abrumadora evidencia y bajo un intenso interrogatorio, Victoria Henneberry fue la primera en derrumbarse. En una confesión escalofriante, les dijo a los detectives que Loretta estaba muerta. Admitió que ella y Leggett la habían matado. La habían estrangulado dentro del apartamento. Luego, envolvieron su cuerpo en una manta, limpiaron el lugar y huyeron de la provincia en su coche. El asesinato ocurrió el mismo día que Loretta desapareció, el 13 de febrero. Según Henneberry, el motivo fue sorprendentemente mezquino. Loretta les había exigido que pagaran el alquiler que debían. La confrontación se intensificó rápidamente. Leggett montó en cólera. Agarró una cuerda y comenzó a estrangular a Loretta mientras ella rogaba por su vida. Henneberry se quedó de pie, observando. Una vez consumado el acto, envolvieron el cuerpo de Loretta en su propia ropa de cama, lo metieron en el coche y cruzaron la frontera hacia Nuevo Brunswick, abandonando el cuerpo en una zona boscosa junto a la autopista transcanadiense, cerca de Salisbury. Siguieron conduciendo hacia el oeste, planeando empezar de cero. Pero el coche, el querido Celica azul de Loretta, sería su perdición. La confesión de Victoria horrorizó incluso a los detectives más experimentados. La pareja había estado viviendo en la casa de Loretta, comiéndose su comida, usando su wifi, mientras planeaban su asesinato. Habían matado a una mujer que había confiado en ellos. Una mujer que les había abierto las puertas de su hogar. Una mujer con 3 meses de embarazo. En los días siguientes, Blake Leggett también confesó, pero su versión de los hechos fue fría y directa, sin remordimientos. Dijo que no tenía intención de que lo echaran, y que matar a Loretta simplemente parecía la única opción. El caso había pasado de ser un misterio de desaparición a una traición a sangre fría, que desató la indignación en todo el país. La confesión había abierto el caso, pero no hizo que la verdad fuera más fácil de digerir. Tras días negando su implicación, Victoria Henneberry finalmente confesó a la policía que Loretta Saunders estaba muerta. Los detalles que siguieron fueron desgarradores. Victoria describió cómo, la mañana del 13 de febrero de 2014, estalló una discusión en el apartamento de Loretta en Halifax.
Loretta había confrontado a la pareja por el impago del alquiler, un problema que llevaba semanas enconándose. Quería que se fueran. Quería recuperar su espacio. Pero Blake Leggett tenía otros planes. Según la declaración de Victoria, Blake estalló. Cuando Loretta se dio la vuelta, él se abalanzó sobre ella, envolviéndole un grueso trozo de cable coaxial alrededor del cuello. Ella luchó, la arañó, pero no fue rival. En cuestión de minutos, Loretta Saunders, embarazada de 6 meses en ese momento, estaba muerta en el suelo de su propio apartamento. El motivo no fue venganza, no fueron celos, fue una avaricia mezquina e insensata. Una disputa por el alquiler derivó en un brutal asesinato. Tras el asesinato, la pareja entró en pánico. En lugar de pedir ayuda, optaron por ocultarlo. Blake y Victoria envolvieron el cuerpo de Loretta en toallas y ropa de cama. La guardaron en un contenedor de plástico y la metieron en la cajuela de su propio Toyota Celica. Huyeron de la ciudad, dejando tras sí manchas de sangre, traición y un misterio cada vez mayor. Durante 13 días, el cuerpo de Loretta permaneció en el maletero mientras conducían por todo el país. Pararon en gasolineras, restaurantes de comida rápida, incluso visitaron a la madre de Victoria en Ontario, todo con un cuerpo en descomposición a pocos metros de distancia. Intentaron limpiar el vehículo con lejía y detergentes, pero el olor se volvió insoportable. Finalmente, tomaron una decisión aterradora. El 26 de febrero, cerca de Salisbury, Nuevo Brunswick, junto a la autopista transcanadiense, se detuvieron. Al amparo de la oscuridad y la niebla invernal, arrastraron el cuerpo de Loretta a una zanja y lo cubrieron con nieve y bolsas de basura. Sin oraciones, sin dignidad, solo un silencio gélido. La búsqueda había terminado, pero la verdadera pesadilla para la familia de Loretta acababa de comenzar. Los arrestos de Blake Leggett y Victoria Henneberry acapararon los titulares nacionales. Lo que comenzó como una investigación de personas desaparecidas se había convertido en un caso de asesinato a sangre fría. Ambos fueron acusados de asesinato en primer grado, el cargo más grave según la ley canadiense. La fiscalía alegó premeditación. La fiscalía creía que la pareja había planeado matar a Loretta una vez que la tensión por el alquiler llegó a su punto álgido. Pero el sistema judicial no siempre ofrece la paz que las familias de las víctimas esperan. A medida que comenzaban los procedimientos legales, también lo hacía la manipulación. Leggett, un vagabundo sin educación y con antecedentes penales, fue descrito por los abogados defensores como mentalmente inestable y fácilmente abrumado. Henneberry, su novia, fue retratada como una mujer vulnerable que había caído bajo la influencia de un hombre dominante y violento. En el tribunal no hubo remordimiento, solo acusaciones. En un esfuerzo por evitarle a la familia Saunders la agonía de un largo juicio, la fiscalía finalmente aceptó acuerdos con la fiscalía de ambos. El 22 de abril de 2015, Blake Leggett se declaró culpable de asesinato en primer grado. Admitió haber estrangulado a Loretta con la intención de matarla, ofreciendo detalles escalofriantes de cómo cometió el acto mientras Victoria observaba. En el tribunal, no se disculpó. Simplemente reconoció el crimen y aceptó su destino, cadena perpetua sin derecho a libertad condicional durante 25 años. Unas semanas después, el 28 de abril de 2015, Victoria Henneberry se declaró culpable de asesinato en segundo grado. Inicialmente afirmó no haber participado en el asesinato, pero durante el interrogatorio sus mentiras se desmoronaron. Su complicidad en el acto, observar el asesinato, ayudar a ocultar el cuerpo, huir de la provincia, no dejó lugar a dudas. Recibió cadena perpetua con derecho a libertad condicional después de 10 años. Las sentencias fueron victorias legales, pero persistieron vacíos emocionales. El tribunal escuchó las dolorosas declaraciones de la familia de Loretta,
especialmente de su hermana Delilah Saunders, cuyas palabras resonaron con dolor y furia. Nos robaron tanto: cumpleaños, vacaciones, la oportunidad de que Loretta pudiera abrazar a su hijo, las risas que llenaban nuestro hogar. No solo asesinaron a Loretta, asesinaron nuestro futuro. Lo que lo hizo aún más devastador fue lo que el proceso legal nunca pudo responder. ¿Por qué? ¿Por qué la habían matado tan rápido por un conflicto tan insignificante? ¿Por qué Victoria no intervino? ¿Por qué dos desconocidos le habían arrebatado la vida con tanta facilidad a una mujer brillante y futura madre? Y debajo de todo eso había una pregunta aún más oscura y sistémica que flotaba como una niebla sobre la sala del tribunal. ¿Se habría resuelto el caso tan rápido si Loretta no hubiera sido estudiante universitaria? ¿Si no hubiera tenido una familia tan ruidosa y visible? ¿Cuántas mujeres indígenas más simplemente habían desaparecido y seguían desaparecidas? La familia Saunders no salió del tribunal en paz. Salió con un propósito. La muerte de Loretta causó más que conmoción, movilizó. En las semanas posteriores al descubrimiento de su cuerpo, surgieron homenajes en todo el país. En Labrador, donde nació, comunidades enteras se reunieron para cantar canciones tradicionales en su honor. En Halifax, vigilias con velas llenaron las calles. Amigos, profesores y compañeros de clase hablaron de Loretta como una llama brillante, extinguida demasiado pronto, pero cuyo resplandor fue inolvidable. Su tesis inconclusa se convirtió en un símbolo. El documento, titulado El legado de MMILU, una perspectiva sociológica sobre las mujeres indígenas desaparecidas y asesinadas en Canadá, ya recibía elogios de sus profesores. Era la culminación de meses de entrevistas, estudios de caso y trabajo de campo. En un inquietante y trágico giro del destino, había escrito con pasión sobre el tipo de violencia que finalmente la llevaría a la muerte. Su universidad organizó una lectura pública de fragmentos de su tesis. Los asistentes lloraron. Los profesores dijeron que nunca habían visto tanta pasión y potencial en una estudiante. Un profesor, el doctor Darryl Leroux, dijo más tarde: el trabajo de Loretta iba a cambiar mentalidades, iba a ser una académica, una activista, una líder. Sus palabras ahora son sagradas. Su familia, devastada pero decidida, juró no dejarla morir en vano. Delilah Saunders, la hermana menor de Loretta, saltó a la fama nacional. Delilah se convirtió no solo en la voz de su hermana, sino también en una formidable activista por derecho propio. Su activismo fue crudo, directo y valiente. Habló en mítines, en edificios del Parlamento y ante medios internacionales. Denunció la negligencia sistémica, la indiferencia policial y la inacción del gobierno. Exigió una investigación nacional sobre las mujeres indígenas desaparecidas y asesinadas, no en teoría, sino en la práctica. En una ocasión le dijo a un periodista: cuando perdimos a Loretta, lo perdimos todo, pero no permitiré que su voz se sepulte con ella. Delilah también recurrió a la música, el canto gutural tradicional inuit y la composición de canciones, para canalizar su dolor. Sus canciones, conmovedoras y poderosas, se interpretaron por todo Canadá y se convirtieron en parte del proceso de sanación, no solo para su familia, sino para toda una comunidad en duelo. Uno de los momentos más conmovedores se produjo cuando la tesis de Loretta fue publicada póstumamente por su familia. Se aseguraron de que su voz se escuchara en todas partes. Se donaron copias a bibliotecas y escuelas. Los programas de estudios indígenas de todo Canadá comenzaron a citar su trabajo. Profesores de otras instituciones solicitaron la tesis para incluirla en sus planes de estudio. Era un caso excepcional que el trabajo de un estudiante se convirtiera en parte de una conversación nacional. Loretta había escrito para dar voz a quienes no la tenían. Tras su muerte, su voz resonó con más fuerza que nunca.
El asesinato de Loretta Saunders se convirtió en un punto de conflicto, una acusación poderosa e innegable de los sistemas que siguen fallando a las mujeres indígenas en Canadá. Su caso destacó no solo por su brutalidad, sino también por su contexto. Se trataba de una mujer indígena educada, elocuente y decidida a marcar la diferencia. Si alguien como Loretta podía ser asesinada sin piedad, ¿qué decía eso sobre cómo Canadá valora la vida de las mujeres indígenas? Y si su caso había recibido más atención solo por ser una estudiante universitaria de piel clara y un inglés elocuente, ¿qué decía eso de las innumerables otras mujeres indígenas cuyas desapariciones apenas llegaban a los titulares locales? Esta línea de pensamiento fue compartida por líderes y activistas indígenas de todo Canadá. Señalaron estadísticas ya conocidas, pero nunca consideradas realmente. Las mujeres indígenas representan solo el 4% de la población femenina canadiense, pero representan más del 24% de las mujeres víctimas de homicidio. Muchos casos de mujeres indígenas desaparecidas permanecen sin resolver durante décadas o nunca se investigan adecuadamente. Las familias suelen denunciar que la policía no atendió las desapariciones con urgencia, a veces incluso sugiriendo que las mujeres probablemente estaban borrachas, se escaparon o trabajaban en el comercio sexual antes siquiera de buscarlas. El caso de Loretta, con la atención mediática y las rápidas detenciones, contrastaba con esta norma, y muchos lo vieron como parte del problema. Se requirieron sus credenciales académicas y su proximidad a la raza blanca para que el sistema respondiera como debería para todas las mujeres. La familia Saunders dejó claro que no se quedaría callada. Se unieron a coaliciones que exigían una investigación nacional federal completa sobre las mujeres y niñas indígenas desaparecidas y asesinadas, MMIWG. Se firmaron peticiones. Se realizaron protestas frente al Parlamento. La foto de Loretta apareció en pancartas, murales y carteles. Para 2016, bajo presión, el gobierno canadiense lanzó la investigación nacional. El nombre de Loretta Saunders se mencionó en el Parlamento en repetidas ocasiones. Los políticos utilizaron su caso como prueba de cómo el sistema, justicia, vivienda, bienestar infantil, policía, estaba fallando a las mujeres indígenas en todos los niveles. Cuando la investigación concluyó en 2019, el informe final fue contundente. Declaraba: el patrón significativo, persistente y deliberado de marginación y violencia sistémica contra las mujeres, niñas y personas 2S LGBTQIA indígenas constituye genocidio. Incluía 231 llamamientos a la justicia que abarcaban desde la reforma policial y el autogobierno indígena hasta la educación antirracista en las escuelas. La familia de Loretta, aunque emocionalmente destrozada, sintió que finalmente se había reconocido cierta verdad. Aún así, la sanación fue un camino largo y doloroso. La familia Saunders tuvo que lidiar no solo con el dolor personal, sino también con el peso de convertirse en símbolos públicos en una crisis nacional. Enfrentaron amenazas, acoso y explotación mediática. Pero resistieron, porque Loretta merecía más que silencio. Hasta el día de hoy, los defensores citan el caso de Loretta para exigir mayor protección y justicia. Desde las aulas universitarias hasta las audiencias legales, su nombre tiene poder. Pero la realidad más desoladora es esta: la muerte de Loretta, con todo su horror, era evitable. Si la policía y los sistemas sociales hubieran tratado la crisis más amplia de las mujeres indígenas desaparecidas con la seriedad que merecía, si las vidas de las niñas indígenas hubieran tenido la misma importancia para la sociedad, Loretta podría seguir viva hoy. Su historia no se trata solo de justicia, sino de un fracaso sistémico. Y a menos que su muerte provoque un cambio real y duradero, el sistema seguirá cobrándose más Lorettas.
Hasta el día de hoy, los estudiantes de la Universidad de St. Mary recuerdan la presencia de Loretta. Los profesores hablan de su pasión, su compromiso y su intelecto. Hay una resonancia inquietante cuando los nuevos estudiantes abordan el tema de las mujeres indígenas desaparecidas. Recorren los mismos pasillos que ella, estudian la misma investigación que ella inició y continúan con su legado. Su espíritu perdura a través del arte, el activismo y la narración. En muchas tradiciones indígenas, las historias no son solo relatos, son una forma de mantener a alguien con vida. Y así, Loretta se mantiene viva. En las marchas, en la música, en los pasos de las jóvenes que se niegan a silenciar sus voces.